mí un gusto estar acá con ustedes y vamos a tratar de ir contestando las preguntas que puedan surgir. ¿Qué pienso en general sobre la evangelización en las plataformas digitales? Creo que es una urgencia que nos pongamos al día en este aspecto. Para la Iglesia es más urgente todavía porque debemos adaptarnos a la dinámica que lleva la sociedad en general, y es obvio que en nuestros días ya no podemos pensar nuestra manera de vivir o de relacionarnos sin tomar en cuenta los medios digitales, sin tomar en cuenta los móviles, sin tomar en cuenta el internet, sin tomar en cuenta las redes sociales, sin tomar en cuenta plataformas como de streaming, de películas o de música. Entonces es urgente que nos pongamos al día en este aspecto, y debemos también recordar que hay ciertas cosas que no podemos perder de vista. Si se recuerdan, cuando hablábamos hace unos días acerca de la fotografía y su relación con la evangelización, lo que llamábamos fotoevangelización, hablábamos de la importancia de tener claro qué es evangelizar. Y evangelizar es anunciar aquella experiencia que hemos tenido con Jesús, el encuentro que hemos tenido con el Señor, y anunciar el mismo mensaje que Jesús anunció, que es el reino de Dios, y anunciar que es posible un mundo nuevo, y anunciar que es posible un mundo mejor. Es transmitir también esperanza, y esto es evangelizar. Y es importante que tengamos en cuenta que este mensaje evangélico es el que debemos transmitir en nuestras redes sociales. Si esta era digital es un signo de los tiempos, por supuesto. Recordemos que esta categoría de los signos de los tiempos, este concepto, hace alusión a aquellas situaciones y aquellos acontecimientos de la realidad en los que Dios mismo está hablando, y no solamente hablando por hablar, sino nos está interpelando. Puede ser, ya ha sucedido con las guerras, ha sucedido en momentos de conflicto grandes, ha sucedido, por ejemplo, con el surgimiento de personalidades importantes. En este momento estamos viviendo en una situación muy difícil, en la situación de la pandemia, y es también un signo de los tiempos. ¿Qué nos estará queriendo decir Dios a través de esta situación de pandemia y de todo este encierro y el distanciamiento social que nos ha tocado vivir durante estos meses tan difíciles? Este también es un signo de los tiempos. Dios mismo nos está interpelando ahí. Y obviamente la era digital en la que vivimos ya es un verdadero signo de los tiempos. ¿Y qué podríamos pensar que Dios nos está queriendo decir aquí? Con certeza jamás vamos a poder saberlo, pero sí podemos sacar conclusiones grandes. ¿Y qué nos estará queriendo decir Dios en este momento de la era digital? ¿Es un signo de los tiempos? Ya hemos dicho que evidentemente sí. Quizá es el momento en el que como iglesia nos atrevamos a ir aún más lejos de lo que hemos ido. O quizá es Dios nos está interpelando y nos está queriendo animar a hacer las cosas de manera diferente, a ser más creativos, a transmitir el mensaje de maneras que antes no lo hacíamos. Entonces, volviendo a la pregunta de si la era digital es un signo de los tiempos para la iglesia, sí, sí lo es. ¿Cuáles son los retos más grandes de la evangelización digital? Me parece que podemos mencionar algunos de manera muy puntual. En primer lugar, ya decíamos antes, no perder de vista qué es lo que estamos anunciando, que es nuestro encuentro con Jesús y el mensaje de Jesús, que es el reino de Dios, para que los demás también puedan tener ese encuentro con Jesús y también vivir estos valores del reino de Dios.
¿Y por qué me parece a mí esto un reto? Porque en la comunicación, lo podemos ver ahorita en las redes sociales, sucede mucho en plataformas ahí que publican cosas dudosas, inciertas. La información tiende a tergiversarse y muchas veces los mensajes o no son bien explicados o no son bien comprendidos o se transmiten erróneamente o se transmiten intencionadamente mal para que den a entender otra cosa. Entonces es un reto transmitir este mensaje de Jesús de manera coherente con lo que es y con apego a la verdad, a lo que es el verdadero mensaje de Jesús. Otro reto creo yo que puede ser el ser inclusivos de dos maneras. Ser inclusivos en cuanto a que el mensaje que estamos transmitiendo pueda ser captado desde por un niño de 4 o 5 años que apenas está empezando a vivir la vida, que sea captado por un adolescente, que sea captado por una persona ya un adulto maduro de 40, 50 años, o que sea captado también por una persona de 80 o 90 años. Y no solamente tomando en cuenta los rangos de edad, sino tomando en cuenta el contexto social de cada persona, su preparación académica, sus creencias. Entonces, esto es un reto grande, que el mensaje que transmitimos incluya y vaya dirigido a todos y que todos lo puedan entender. Y el otro punto de vista de hablar de la inclusividad es desde el aspecto de la relacionalidad y de la alteridad y de la diversidad de pensamientos y la diversidad que existe entre nosotros como personas. Yo creo que muchas veces tendemos a cerrarnos, y eso lo decía también el Papa Francisco el año pasado, en enero, cuando dio un mensaje acerca de las comunicaciones y de las plataformas digitales. Y decía el Papa que tenemos que aprender a incluir a todos y a respetarnos entre todos y a no excluir. Y a mí me parece esto de gran valor porque muchas veces nosotros tendemos a cerrarnos. Lo hacemos físicamente, en los colegios, aquí me imagino yo que pasa, que hay un grupito por acá que no permite que entre alguien más porque es un grupo cerrado. Y el gran reto es que no seamos cerrados, sino que seamos inclusivos y que aceptemos la diversidad, que aceptemos a aquel que piensa diferente, a aquel que tiene alguna diferencia física, a aquel que incluso cree diferente, y esto es de gran valor. Muchas veces como católicos nos cerramos demasiado en el catolicismo y nos olvidamos de que nuestra esencia es ser cristianos y queremos transmitir mensajes católicos siempre. Y a veces nos cerramos y pensamos que el evangelizar en las redes sociales, el evangelizar en las plataformas digitales, es solamente transmitir mensajes de catolicidad. Pero nos olvidamos de que deben ser mensajes evangélicos, sin importar si quien los vaya a ver es quizá un budista, es quizá un cristiano, pero de alguna otra denominación, quizá tal vez puede ser un musulmán, o alguien que no crea, o alguien que crea pero muy poco, o que simplemente no le importe la iglesia. Entonces, nuestros mensajes deben ser inclusivos, y en las mismas plataformas digitales debemos aceptar la diversidad. Si nos critican, bienvenidas sean las críticas. Si nos dicen que nuestra forma de creer no está bien, pues no pasa nada, no hay problema. Cada uno tiene derecho a pensar según sus propios criterios, pero siempre, siempre apelando al respeto. Entonces creo que también ese es un gran reto para la iglesia y para la evangelización en las plataformas digitales. Creo que otro reto es también el lograr que las redes digitales, las plataformas digitales, sirvan como refuerzo y como un verdadero potenciador de las relaciones físicas, personales, directas. ¿Por qué digo esto? Porque también podemos caer en la tentación de creer que las
redes digitales pueden venir a tomar el lugar de las redes físicas y de las redes sociales que estamos acostumbrados a vivir. Y aquí entonces ya hay un problema, porque lo hemos visto ahorita en la época de pandemia. Hemos estado comunicados, hemos estado quizá más comunicados que nunca. Y esto es posibilitado por esta era digital en la que vivimos. Estamos a un clic de enviar un saludo, a un botón de hacer una llamada, a una aplicación de vernos frente a frente con alguien. El punto está en que estas herramientas no pueden sustituir jamás al encuentro personal, físico con los demás. Todos hemos extrañado saludar a alguien con la mano, hemos extrañado dar un abrazo, hemos extrañado estar a la par de alguien físicamente, tener ese contacto. Entonces, debemos cuidar que nuestras redes digitales no tengan esa pretensión de sustituir a nuestras redes físicas, interpersonales, sino que sirvan como un verdadero potenciador de ellas. Creo yo que esto también es un gran reto para nosotros. Entonces, para ir finalizando, me parece que debemos aprovechar esta oportunidad que nos brindan las plataformas digitales como algo verdaderamente grande para la iglesia y algo verdaderamente grande para nosotros, que podamos transmitir y comunicar en estas plataformas el verdadero mensaje de Jesús y la verdadera experiencia que tenemos, sin importar si la otra persona cree igual que nosotros o no, sin importar si tal vez nos van a hacer caso o no. Lo importante es transmitir bien este mensaje, pero hacerlo también de manera sistemática, de hacerlo de manera planificada. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podríamos decir? Para empezar, démonos la oportunidad de atrevernos a abrirnos a este mundo nuevo. Es cierto que a algunos quizás se nos hace más difícil ingresar y meternos en todo esto de las redes sociales, de las plataformas digitales. A algunos quizás se nos hace mucho más fácil, pero lo importante es que nos atrevamos a dar este salto. Si al principio nos cuesta, si al principio fallamos, pues no importa. Hay que irnos acostumbrando, pero aprender a hacerlo de verdad y hacerlo con buenas intenciones y hacerlo siempre con la esperanza de que podemos sacar cosas buenas. Algunos dirán, bueno, y es que es complicado, sobre todo los padres de familia a veces le dicen, bueno, es que es complicado que estemos todos con el teléfono todo el tiempo y esto no debería ser así. Hay cierta razón en ello, pero también recordemos que aprendimos a vivir, por ejemplo, con la televisión. Y no me podrán negar tanto los jóvenes que puedan estarnos viendo ahorita, como las personas más grandes, que por ejemplo ver un partido de fútbol en familia o entre amigos, entre conocidos y compartir ese momento es bastante agradable y lo hacemos alrededor de la televisión. Y entonces, ¿qué sucede? Aprendimos a vivir con ello. Bueno, aprendamos ahora a vivir con los móviles, aprendamos a vivir ahora con las redes sociales, aprendamos a vivir ahora con el internet. Lo importante es que nos abramos a esta oportunidad y que la sepamos aprovechar. Y creo que un gran signo de todo esto y de cómo la iglesia ya se está abriendo y se debe continuar abriendo al mundo digital es que, por ejemplo, el pasado sábado 10 el Papa beatificó a Carlo Acutis, un muchacho de 15 años, y ¿qué es de las cosas más significativas que hizo? Bueno, presentar los milagros eucarísticos digitalmente. Al principio aquello inició como una plataforma, como un sitio web bastante sencillo, pero tuvo relevancia. Ya este niño nos está diciendo que estamos en otro tiempo y ya es beato. Entonces para nosotros esto debe ser significativo y darnos cuenta que ya tenemos un beato de esta era digital que precisamente se ha caracterizado por haber vivido y haber realizado acciones relacionadas con el mundo digital. ¿Y por qué no hacerlo nosotros?
Entonces, creo yo que debemos abrirnos a ello. Pero también, y con esto concluyo, debemos hacerlo de manera planificada. Muchas veces caemos en el error y en la tentación de hacer las cosas bastante espontáneamente, bastante improvisadamente. Y para transmitir un buen mensaje en nuestras plataformas digitales debemos hacerlo con planificación. Debemos tener estrategias, debemos tener objetivos bien definidos, debemos tener bien definido a través de qué medios lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces es importante que lo hagamos planificadamente. ¿Para qué? Para verdaderamente meternos en este mundo digital, pero responsablemente y a la vez profesionalmente, y a la vez teniendo claro que queremos que todos tengan este encuentro que nosotros hemos tenido con Jesús de Nazaret y de la experiencia que hemos tenido a partir del encuentro con Él. Así que ojalá que como colegio, que como personas, que como cristianos podamos meternos en este mundo digital y abrirnos a la posibilidad de que, a la oportunidad que estas herramientas digitales nos brindan. Muchas gracias, saludos a todos, hasta pronto.